Jai Prabhu. Jayovinath Mirandasya Chananjana Salakaya Chakchurumilitanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto tercero. Hoy toca el capítulo 12, titulado La creación de los Kumaras y de otros. Verso 1. Sri Maitreya dijo: oh erudito Vidura, hasta aquí te he explicado las glorias de la forma de la Suprema Personalidad de Dios en su aspecto de Kala. Ahora puedes escuchar de mí acerca de la creación de Brahma, el receptáculo de todo conocimiento védico. Verso 2. Brahma creó primero las ocupaciones de la nesencia, como el engañarse a sí mismo, el sentido de la muerte, la ira que sigue a la frustración, el falso sentimiento de propiedad y el concepto corporal ilusorio u olvido de la propia verdadera identidad. Verso 3. Considerando que una creación tan engañosa era trabajo pecaminoso, Brahma no se sintió muy complacido con su actividad y en consecuencia se purificó meditando en la personalidad de Dios. Comenzó entonces con otra fase de la creación. Verso 4. En el principio, Brahma creó a 4 grandes sabios que se llamaron Sanaka, Sanandana, Sanatana y Sanat Kumar. Todos ellos eran reacios a emprender actividades materiales, pues a causa de que su semen fluía hacia arriba, eran muy elevados. Verso 5. Brahma habló a sus hijos después de generarlos. Dijo: queridos hijos míos, ahora procread. Pero ellos, por su apego a Vasudeva, la suprema personalidad de Dios, tenían como meta la liberación y expresaron, por lo tanto, su falta de deseo. Verso 6. Ante la negativa de sus hijos a obedecer la orden de su padre, en la mente de Brahma se generó mucha ira que trató de dominar y no expresar. Aunque trató de reprimir su ira, esta salió de entre sus cejas y de inmediato se generó un niño cuyo color era una mezcla de azul y rojo. Verso 8. Después de haber nacido, empezó a gritar llorando: oh marcador del destino, maestro del universo, señala por favor mi nombre y lugar. Verso 9. El todopoderoso Brahma, que nació de la flor de loto, apaciguó al niño con amables palabras, dando acogida a su ruego, y dijo: no llores, ciertamente voy a actuar tal como tú desees. Verso 10. A continuación, Brahma dijo: oh príncipe de los semidioses, todo el mundo te conocerá con el nombre de Rudra, puesto que has llorado con tanta ansiedad. Verso 11. Mi querido muchacho, he seleccionado ya los siguientes lugares para que residas en ellos: el corazón, los sentidos, el aire de la vida, el cielo, el aire, el fuego, el agua, la tierra, el sol, la luna y la austeridad. Verso 12. Brahma dijo: mi querido muchacho Rudra, tienes otros 11 nombres: Manu, Mahinasa, Mahan, Shiva, Ratadvaya, Ugrareta, Bhava, Kala, Vamadeva y Dritavrata. Verso 13. Oh Rudra, tú tienes también 11 esposas, conocidas con el nombre de Rudranis, y estas son Driti, Rasala, Uma, Niyud, Sarpi, Ila, Ambika, Iravati, Suada y Diksha. Verso 14. Mi querido muchacho, tú puedes ahora aceptar todos los nombres y lugares que he señalado para ti y para tus diferentes esposas, y como ahora eres uno de los amos de las entidades vivientes, puedes aumentar la población en gran escala. Verso 15. El sumamente poderoso Rudra, cuyo cuerpo era de un color mezcla de azul y rojo, creó gran cantidad de descendientes, de rasgos, fuerza y naturaleza violenta, exactamente como los suyos. Verso 16. Rudra generó una cantidad ilimitada de hijos y nietos, y cuando se reunieron trataron de devorar el universo entero. Cuando Brahma, el padre de las entidades vivientes, vio esto, le asustó la situación. Verso 17. Brahma dijo a Rudra: oh el mejor entre los semidioses, no es necesario que engendres entidades vivientes de esta naturaleza. Han empezado a devastarlo todo por todas partes con las feroces llamas de sus ojos, e incluso me han atacado a mí. Verso 18.
querido hijo mío, es mejor que lleves una vida de penitencia, que es auspiciosa para todas las entidades vivientes y que te reportará toda bendición. Solo por medio de la penitencia podrás crear el universo tal como estaba antes. Verso 19. Únicamente mediante penitencia puede uno acercarse a la personalidad de Dios que está dentro del corazón de todas las entidades vivientes y al mismo tiempo fuera del alcance de los sentidos. Verso 20. Sri Maitreya dijo, de esta manera, Rudra, habiendo recibido la orden de Brahma, dio vueltas alrededor de su padre, el señor de los Vedas, dirigiéndose a él con palabras de aprobación. Entró en el bosque para ejecutar austeras penitencias. Verso 21. Brahma, dotado de poder por la suprema personalidad de Dios, pensó en generar entidades vivientes y engendró 10 hijos para que las generaciones se extendiesen. Verso 22. De este modo nacieron Marichi, Atri, Angira, Pulastia, Pulaja, Kratu, Brigu, Vashista, Daksha y el 10º hijo Narada. Verso 23. Narada nació de la deliberación de Brahma, que es la parte mejor de su cuerpo. Vashista nació de su respiración, Daksha de un pulgar, Brigu de su tacto y Kratu de su mano. Verso 24. Pulastia se generó de los oídos, Angira de la boca, Atri de los ojos, Marichi de la mente y Pulaja del ombligo de Brahma. Verso 25. La religión se manifestó del pecho de Brahma, donde está situado la personalidad de Dios Narayana, y la irreligión apareció de su espalda, donde tiene lugar la horrible muerte de la entidad viviente. Verso 26. La lujuria y el deseo se manifestaron del corazón de Brahma, la ira de entre sus cejas, la codicia de entre sus labios, el poder de hablar de su boca, el océano de su pene y las actividades bajas y abominables de su ano, la fuente de todos los pecados. Verso 27. El sabio Kardama, esposa de la grande Bhahuti, se manifestó de la sombra de Brahma. De este modo, todos se manifestaron, ya sea del cuerpo o de la mente de Brahma. Verso 28. O Vidura, hemos oído que Brahma tuvo una hija llamada Bak, que nació de su cuerpo y que atrajo su mente hacia la actividad sexual, aunque ella no estaba sexualmente predispuesta hacia él. Verso 29. De este modo, al descubrir a su padre tan afectado por la ilusión de un acto inmoral, los sabios encabezados por Marichi, todos ellos hijos de Brahma, hablaron con gran respeto las siguientes palabras. Verso 30. Oh Padre, esta práctica en que tú mismo te estás esforzando en complicarte, nunca jamás la trató de poner en práctica ningún otro Brahma, ni ninguna otra persona, ni siquiera tú mismo en kalpas anteriores, ni en el futuro se atreverá nadie a intentarlo. Tú eres el ser supremo del universo, siendo así, ¿cómo es que quieres tener relación sexual con tu hija y no puedes dominar tu deseo? Verso 31. A pesar del hecho de que seas el ser más poderoso, este acto no es propio de ti, pues tu carácter es el ejemplo que la generalidad de las personas siguen con vistas a perfeccionarse espiritualmente. Verso 32. Ofrezcamos nuestras respetuosas reverencias a la personalidad de Dios que, situado en sí mismo, ha manifestado con su propia refulgencia este cosmos. Que Él proteja también la religión en salvaguardia de tu bondad, de toda bondad. Verso 33. El padre de todos los Prajapatis, Brahma, al ver que todos sus hijos Prajapatis hablaban de aquel modo, se avergonzó mucho y de inmediato abandonó el cuerpo que había adoptado. Este cuerpo apareció más tarde en todas direcciones como la peligrosa niebla en la oscuridad. Verso 34. En cierta ocasión en que Brahma pensaba en cómo crear los mundos, como en el milenio anterior, los 4 Vedas que contienen todas las variedades de conocimiento se manifestaron de sus 4 bocas. Verso 35. Se manifestaron los 4 tipos de útiles para dirigir el fuego de sacrificio: el ejecutor, el que canta, el oferente, el fuego y la acción ejecutada de acuerdo con los Vedas suplementarios. También se manifestaron los 4 principios de la religiosidad: veracidad, austeridad, misericordia y limpieza, y los deberes en las 4 órdenes sociales. Verso 36. Vidura dijo: oh gran sabio, cuya única riqueza es la penitencia,
Por favor, explícame cómo estableció Brahma el conocimiento védico emanado de su boca y quién le ayudó. Maitreya dijo, empezando desde la cara frontal de Brahma, gradualmente se manifestaron los 4 Vedas, Rig, Yayu, Sama y Atharva. A continuación se establecieron uno tras otro los himnos védicos que nunca antes se habían pronunciado, los rituales sacerdotales, los temas de recitación y las actividades trascendentales. Verso 38. Creó también la ciencia médica, el arte militar, el arte musical y la ciencia arquitectónica, todos ellos a partir de los Vedas. Todos emanan uno tras otro, empezando desde la cara frontal. Verso 39. Creó entonces el 5º Veda, los Puranas y las historias a partir de todas sus bocas, pues podía ver todo el pasado, presente y futuro. Todas las diferentes variedades de fuegos de sacrificio, Sadoshi, Ukta, Purushi, Agnistoma, Aptorioma, Atirotra, Vayapeya y Goshava se manifestaron de la boca oriental de Brahma. Verso 41. La educación, la caridad, la penitencia y la veracidad se dice que son las 4 piernas de la religión, y para aprender esto hay 4 órdenes de vida con diferentes clasificaciones de castas según la vocación. Brahma creó todas esas divisiones siguiendo un orden sistemático. Verso 42. Se inauguró entonces la ceremonia del cordón sagrado para los nacidos 2 veces, así como las reglas a seguir al menos durante un año a partir de la aceptación de los Vedas, las reglas para observar abstinencia completa de vida sexual, las vocaciones en función de los mandamientos védicos, diversos deberes profesionales en la vida doméstica y el método para sustentarse sin ayuda de nadie mediante la recolección de cereales desechados. Verso 43. Las 4 divisiones de la vida retiradas son Vaikanas, Balakyalas, Audumbaras y Penapas. Las 4 divisiones de la orden de vida de renunciación son Kutichakas, Babodas, Hamsas y Miscrías. Todas ellas se manifestaron de Brahma. Verso 44. La ciencia del argumento lógico, las metas védicas de la vida y también la ley y el orden, los códigos morales y los célebres himnos Buk, Buaja y Suaja se manifestaron todos ellos de la boca de las bocas de Brahma, y el Pranava Onkara se manifestó de su corazón. Verso 45. A continuación, del vello del cuerpo del todopoderoso Prajapati se generó el arte de la expresión literaria, Ushnik. De la piel se generó el himno védico principal, Gayatri. De la carne, el Tristup. De las venas, el Anustup. Y de los huesos del Señor de las entidades vivientes, el Jagati. Verso 46. El arte de escribir versos, Pankti, se manifestó de la médula ósea, y el de Brihati, otro tipo de versos, se generó del aire vital del Señor de las entidades vivientes. Verso 47. El alma de Brahma se manifestó como las consonantes articuladas, su cuerpo como las vocales, sus sentidos como las consonantes sibilantes, su fuerza como las consonantes intermedias y sus actividades sensuales como las 7 notas musicales. Verso 48. Brahma es la representación personal de la suprema personalidad de Dios como fuente del sonido trascendental y está por tanto por encima del concepto manifestado y no manifestado. Brahma es la forma completa de la verdad absoluta y está investido de múltiples energías. Verso 49. A continuación, Brahma adoptó otro cuerpo en el que no se prohibía la vida sexual y de este modo se ocupó en seguir creando. Verso 50. Oh hijo de los Kurus, cuando Brahma vio que a pesar de la presencia de sabios de gran potencia no había suficiente aumento de la población, empezó a considerar seriamente cómo se podía aumentar la población. Verso 51. Brahma pensó para sus adentros: ay, es maravilloso que a pesar de que me he esparcido por todas partes, en el universo no hay aún población suficiente. La única causa de esta desventura es el destino. Verso 52.
Mientras estaba absorto de este modo en la contemplación y observación el poder sobrenatural de su cuerpo, se generaron otras dos formas. Aún son famosas como el cuerpo de Brahma. Verso 53. Los dos cuerpos que se acababan de separar se unieron en una relación sexual. De ellos, el que tenía forma masculina fue conocido como el Manu, de nombre Swayambhuva, y la mujer recibió el nombre de Satarupa, la reina de la gran alma Manu. Verso 55. A continuación, mediante la relación sexual, aumentaron gradualmente las generaciones de la población, una tras otra. Verso 56. O hijo de Bharat, a su debido tiempo, el Manu engendró en Satarupa 5 hijos, 2 hijos varones, Priyavrata y Utanapada, y 3 hijas, Akuti, Devahuti y Prashuti. Verso 57. El gran Manu, el padre Manu entregó a su primera hija, Akuti, al sabio Ruchi, a la hija mediana, Devahuti, al sabio Kardama, y a la más joven, Prashuti, a Daksha. A partir de ellos, todo el mundo se llenó de población. Así termina el capítulo 12 del canto tercero, titulado La creación de los Kumaras y otros. Yay, Haribol. Bueno, en este capítulo se han descrito muchísimas cosas, pero también es interesante notar de que entonces hay dos periodos diferentes en la vida de Brahma. Un primer periodo donde él simplemente practica celibato y como no tiene una consorte, sus hijos son mentales, ¿no? Entonces están los hijos mentales de Brahma que no tienen madre, ¿sí? Y tampoco Brahma tiene relaciones sexuales. Él, de hecho, es como un brahmachari perfecto hasta que aparece una hija suya que es Vak y en él se despierta este deseo. Sus propios hijos mentales entonces le reprenden porque le dicen que eso nunca ha ocurrido. Y claro, lo que pasa es que eso es simplemente un pasatiempo para que Brahma cambie de cuerpo. Él necesita un cuerpo diferente para poder, por ejemplo, engendrar como a través de la vida sexual, engendrar a través de esa vida otras criaturas, ¿sí? Entonces, son dos etapas muy diferentes en la vida de Brahma. Ahora se ve que todas las cosas son producidas y todas estas entidades son producidas de maneras muy peculiares, pero además se manifiestan los diferentes principios védicos, incluyendo la educación, la música, todas estas cosas se generan a partir de Brahma, incluidas las 7 notas musicales que nosotros conocemos como do, re, mi, fa, sol, la, si, que en la literatura védica se conocen como sa, re, ga, ma, pa, da, ni. Así que todo en realidad se encuentra en el conocimiento védico. No hay cosas que se hayan inventado, que no hayan sido antes creadas, sea por Vishnu en la creación primaria o por Brahma en la creación secundaria, ¿no? Luego, también es importante que cuando entonces él quiso poblar este mundo, él mismo entonces adoptó un cuerpo con el cual podía procrear. ¿Mm? Incluso esta primera manifestación de Manu, que se llama Swayambhuva Manu, nació junto con una forma femenina. O sea, nacieron estas dos formas, una masculina y una femenina. Swayambhuva y la forma femenina Satarupa.
Entonces, de esa manera fue incrementando la población humana. Bueno, no solamente humana, sino también en términos más específicos, los humanos son descendientes de Manu, ¿no? En este caso de Soyambuba y de Satarupa, pero también hay otras criaturas que son directamente descendientes de semidioses. Y como vamos a ver más adelante, también hay otras criaturas que descienden directamente de los demonios. Entonces, así se va generando una población muy diversa. Ahora, a partir de Manu, se explica que nacieron dos varones, Priyavrata y Utanapada. Utanapada es muy famoso porque de la línea de Utanapada se genera Prahlad Maharaj, ¿no? Y de las hijas, Akuti, Devahuti y Prasuti, es interesante porque Devahuti después va a unirse con el sabio Kardama, ¿no? Que de hecho Manu fue quien entregó a Devahuti al sabio Kardama, y de esa manera nació de Kardama y Devahuti la encarnación del señor Kapiladev. Por otro lado, Prashuti fue entregada a Daksha, y Daksha es en realidad el Prajapati que fue el padre de Sati, de la consorte del señor Shiva. También se ha explicado aquí la aparición de Rudra con otros nombres más, que es el señor Shiva, y esta forma era tan furiosa que sus engendros resultaron de esa misma naturaleza. Hay que recordar que el señor Shiva entonces es el que controla la modalidad de la ignorancia, y la furia es una característica de esta modalidad. Entonces, cuando eso aconteció, el propio Brahma advierte que se está destruyendo todo, y entonces le pide a Rudra de que haga una vida de austeridad, de celibato, porque esa clase de criaturas estaban arruinando toda la creación. Y de hecho, el, el propio Brahma advirtió que iba a tomar mucho tiempo hasta que la creación recupere su estado original. ¿Sí? Y bueno, es un capítulo que da para mucho que pensar y estudiar en términos de cómo funciona esta creación. Y no sé si alguien quiere hacer hasta acá alguna pregunta o algún comentario, quizás alguna aclaración. Prabhuji, Adelante, Prabhu. preguntas. Ya. Bueno, empieza prácticamente desde el primer, bueno, desde el segundo verso. Se crean primero las actividades, dice, ¿no? Primero primero las ocupaciones de la nesencia, y después cuando empieza a crear con Rudra, crea seres bastante dañinos. Es como si se hubiera creado primero la maldad, pero esto parece contradictorio con las eras. En Satya Yuga las personas eran muy bondadosas. Entonces, ¿dónde encajan los hijos de Rudra y estas ocupaciones de nesencia? Claro, es interesante que, por ejemplo, en estos versos dice lo siguiente, que se crearon las ocupaciones de la nesciencia, el engañarse a sí mismo, el sentido de la muerte, la ira que sigue a la frustración, el falso sentimiento de propiedad y el concepto corporal ilusorio u olvido de la propia verdadera identidad. Entonces se habían creado en realidad estas actividades ilusorias, pero no obstante, las personas que fueron primero creadas eran sabios.
que eran Sanaka, Sanandan, Sanat y Sanat Kumar. Eso quiere decir que esas actividades fueron creadas, pero los primeros seres que fueron en realidad creados fueron los Kumaras, que ellos no se atrajeron por esas actividades. Entonces ahí es que, si bien las actividades estaban, pero los primeros seres creados eran sabios, eran estos 4 niños, los 4 Kumaras. Y incluso cuando el propio Brahma les pidió que ellos se multipliquen, ellos expresaron que no tenían deseo de hacerlo, ¿no? Es ahí que se genera en realidad Rudra o Shiva ante la negativa de los Kumaras, que son los primeros creados, de ocuparse en realidad en la actividad sexual que es característica para la procreación. Ahora, es por eso que es como una cosa, bueno, obviamente muy difícil de entender, pero quiere decir que estos seres no tenían atracción por estas cosas, es decir, estaban tan avanzados espiritualmente que a pesar de que esas cosas ya fueron creadas, ellos no tuvieron esa atracción. Entonces manifiesta un otro tipo de actividad a partir de estos sabios. Ahora, el propio Rudra, si bien creó estos descendientes de él, pronto fue enviado por Rudra a practicar austeridades y se empezaron a manifestar otro tipo de actividades, que eso es interesante, y esas actividades se generan porque ya se habían generado o engendrado entidades vivientes que estaban situadas en la trascendencia. Entonces, en términos de las eras, todas estas actividades y todos estos personajes prácticamente se manifiestan justamente a partir de Manu. En realidad Manu inaugura, por así decir, las actividades de así llamada sociedad, y ahí se empiezan a contar las eras. Porque antes, cuando hay solamente estas pocas entidades vivientes, no se puede hablar todavía de una sociedad. Y la práctica espiritual es algo que es absolutamente individual. Vemos que más adelante recién se crean las órdenes de la vida, ¿sí? Y 4 etapas en cada una de estas órdenes. Entonces, obviamente es hasta donde yo estoy más o menos entendiendo, espero no estar confundiendo más. Jay Prabhu, gracias. También una duda, en el verso 26 dice, la lujuria y el deseo se manifestaron del corazón de Brahma. Entiendo que en el corazón, tanto de las entidades vivientes cuanto de los semidioses, está presente la suprema personalidad de Dios. ¿Cómo pueden surgir del corazón estos dos, bueno, la lujuria y el deseo? Luego eso parece también contradictorio. Sí, curiosamente, pero en el verso anterior se habla, por ejemplo, bueno, y en los versos desde el 22 en adelante, justamente habla de más sabios que se manifestaron, ¿no? Como Marichi, Atri, Angira, Pulastia, Pulaha, Kratu, Brigu, Vashista, Daksha y Narada, Narada Muni. No obstante, justamente dice antes de que se manifieste la lujuria y el deseo, que del pecho de Brahma, donde está situada la personalidad de Dios Narayan, entonces claro, aquí aparentemente son regiones distintas del pecho, donde en una parte está la superalma manifiesta como Narayan y que se manifiesta como la religión, y el corazón
manifieste esta lujuria y el deseo. Entonces, es posible, claro, habría que estudiar un poco más detenidamente, pero es posible entonces que son diferentes regiones en el pecho, por lo menos de Brahma, que tiene un cuerpo muy particular, y es posible que el corazón de la entidad viviente como nosotros esté situado el corazón de una manera distinta que en el caso de Brahma. Otra vez esa es nada más una interpretación que se me ocurre, pero realmente habría que estudiar más a fondo. Tus preguntas son demasiado buenas, Prabhu. Vamos a tener que analizar esto en mayor profundidad. Jai Prabhu, gracias. Raúlcito, si me permite, va a disculpar, Adelante. estoy aquí en un lugar público. Jai. Disculpe, Adelante, Prabhu. disculpe, pero también lujuria y deseo es lo que impulsa a los yatrias, ¿no? O sea, no solamente lujuria y deseo está en la parte sexual. Claro, es la modalidad de la pasión, ¿no? O sea, la lujuria y el deseo están en la modalidad de la pasión y por eso también hay gente que está en la modalidad de la pasión para hacer cierto dharma, ¿no? Correcto. Y bueno, y por otro lado, sobre las 8 esposas del señor Shiva, eso también es un tema que tal vez para otra clase. Pero bueno, muchas gracias, devotos, reverencias. Gracias a ti, Golok. Gracias. Jai, Radhe, Radhe. Jai. Muchas gracias, devotos. Entonces vamos a hacer aquí una pausa. Shri Guru Goranga Gandharvika Giridhari Ji ki Jai, Shri Goranga Radharaman Ji ki Jai, Jai Nitya Pravishta Shri Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj ki Jai, Nitya Pravishta Shri Bhakti Rakshak Shri Dardev Goswami Maharaj ki Jai, Nitya Pravishta Shri Bhakti Anta Swami Prabhupada ki Jai, Jai Vishnupad Shri Bhakti Kavirthananda Acharya Maharaj ki Jai, Vishnupad Shri Bhakti Vidabhadayam Goswami Maharaj ki Jai, Vishnupad Shri Jai Pataka Swami Maharaj ki Jai, Jagat Guru Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki Jai, Nitya Pravishta Shri Gaur Kishore Daswaj Maharaj ki Jai, अनंत कुट वैष्णव की जय नमचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से करो कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तों की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपनाथ श्याम कुंदर राधा कुंद गिरि गोवर्धन की जय वृंदावन धाम की जय मथुरा धाम की जय जगन्नाथपुरी धाम की जय नवद्वीप धाम की जय गंगा में की जय यमुना में की जय तुलसी महारानी की जय भक्ति देवी की जय हरिनाम संकीर्तन की जय निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल. Todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a los Vaishnavas reunidos, todas las glorias a Shishi, Guru y Goranga. Bueno, ayer Prabhupada nos recordó que nos estamos olvidando de los kirtans, así que voy a ponerles un kirtan de Prabhupada, por favor, para terminar. Gracias. Dandavat, Haribol. Haribol.
Listo. Perfecto. Gracias, Prabhu.